El día en que mi novio me dejó, llovía a cántaros. Me arrojó un paraguas y, sonriendo, dijo que en aquel momento yo no era digna de él. Una chica adinerada en un coche lujoso le hizo señas, y él respondió con entusiasmo y subió al coche alegremente. El coche se alejó con un arranque brusco, salpicándome de lodo. Me quedé sola, aturdida, y me vinculé con un sistema. El sistema de riqueza divina. Volví a casa y lloré durante media noche. Había estado en un romance con Javier durante 4 años, y habíamos atravesado innumerables tormentas juntos. Nunca hubiera imaginado que un día sería abandonada por falta de dinero. Y lo hizo de una manera tan despreocupada y sin cuidado. Incluso si se trataba de un breakup, al menos debería haber mostrado un poco de nostalgia, dolor insoportable o desesperación. Pero no solo no lo hizo, sino que también me salpicó deliberadamente con el coche. Qué pérdida de tiempo me costó maquillarme durante 4 horas y elegir con esmero mi nuevo vestido. Me enfurecía tanto. El sistema se cansó de mi llanto y me dijo, ¿por qué no miras el saldo de tu cuenta? Seguí llorando en voz alta, entre sollozos. No me atrevo a mirar. Tengo miedo de que no pueda seguir llorando una vez que lo vea. Buah buah. ¿Acaso no he visto un cerdo correr aunque no haya comido carne de cerdo? Yo sabía bien lo que significaba el sistema de riqueza divina. Si no aprovechaba este momento de desamor para llorar desaforadamente, quizás nunca más tendría la oportunidad. Finalmente, no resistí la tentación del sistema y abrí el saldo de mi cuenta. 99.999.999.999,99 euro. La pantalla llena de nueves me deslumbró, y me dio una especie de enfermedad que me hacía subir la comisura de los labios hasta las orejas. ¿Ves? Decía que una vez que viera el saldo de la cuenta, no podría seguir llorando. La vida siempre tiene ganancias y pérdidas. Ahora, aunque había ganado una fortuna, había perdido la tristeza. El sistema se mostró orgulloso y dijo generosamente, anfitriona, gasta sin preocupaciones. Lo que ves es solo el límite de visualización del saldo, no el límite de los recursos financieros del sistema. Deglutí saliva y pregunté, ¿debo hacer alguna tarea? El sistema respondió con orgullo, por supuesto que no, anfitriona. Somos de la versión sin tareas. Después de escuchar lo que dijo el sistema, volví a llorar, mientras maldecía a mi exnovio maldito. El sistema no sabía que había dicho mal y se quedó un momento atónito. Anfitriona, estás tan atrapada por él. ¿Quieres que intente ayudarte a recuperarlo? Lloré aún más fuerte, me enoja. ¿Por qué este perro de Javier no me dejó antes? Me hizo sufrir durante años de más. El sistema dejó de hablarme. Lo primero que hice después de calmarme fue tirar al basurero el vestido que se había mojado hoy. Había elegido este vestido durante más de una semana para esta cita, y costaba 299 euros. Me encantaba. Pero ahora era rica, y una persona rica debe tener un porte adecuado. Con el vestido tan sucio, obviamente no lo iba a lavar, lo tiré directamente. Luego abrí la conocida aplicación de color naranja, entré en el historial de compras y volví a pedir uno. El sistema se quedó sorprendido, con tanta plata, ¿solo compras un vestido de 299 euros? Pensé que el sistema tenía razón. Aún no me había adaptado del todo a ser rica y era demasiado tacaña. Así que volví a entrar en la tienda y compré todos los talles. Después de todo, nunca se sabe si más adelante me pongo más gorda o más flaca, ¿no? El sistema se quedó sin habla por unos segundos. Anfitriona, ¿crees que el problema es el número? Es el precio de 299 euros. Ahora eres rica, ¿no puedes comprar algo de lujo caro que se ajuste a tu estatus? Al final, el sistema se mostró compasivo. ¿Qué vida tan difícil has tenido hasta ahora? Me recosté en la cama y le dije con solemnidad, sistema, ahora soy rica y el dinero es solo un número para mí. ¿Qué diferencia hace que algo sea caro o barato? Lo más importante al comprar algo es que me guste. El sistema se quedó un poco aturdido. Volví a abrir la conocida aplicación de color naranja, busqué los nombres de las marcas de lujo que recordaba, ordené los precios de mayor a menor y comencé a agregarlos al carrito de compras uno por uno. El sistema estaba lleno de preguntas. ¿No dijiste que lo más importante era que te gustara? ¿Qué estás haciendo ahora? Respondí con autoridad, ahora que soy tan rica, no me importa si me gusta o no. Lo compro simplemente por probar, como si estuviera completando una colección. Moví mis dedos cansados y no pude evitar quejarme. Sistema, ¿crees que puedo sugerir a la asistencia al cliente que creen una función para agregar todos los productos de la tienda al carrito de compras con un solo clic?
Me duele la mano de tener que hacer clic uno por uno. El silencio del sistema era abrumador. Estuve navegando hasta las 4 de la mañana y pagué varios millones de euros en lujos. Además, una mansión y 3 coches de lujo. Muy pronto me mudé a una nueva casa. Yacía en una mansión de 800 metros cuadrados y, sin mucha gloria, empecé a pensar en mi exnovio, Javier. La chica adinerada con la que se había emparejado Javier se llamaba Sofía García, hija del grupo García. No sabía cuánto dinero tenía Sofía García, pero seguro que no tan mucho como yo ahora. Como dice el dicho, ser rico y no regresar a tu pueblo es como caminar de noche con ropa elegante. Debía encontrar una manera de que Javier supiera lo bien que estaba ahora y lo que había perdido. Admito que soy vulgar y que soy muy celosa. Me encanta la idea de darle una lección a mi exnovio. No esperaba que la oportunidad llegara tan pronto. Mientras caminaba por el jardín, me encontré con Javier saliendo de otra mansión. Entonces me di cuenta de que la casa que acababa de comprar estaba, por casualidad, al lado de la de Sofía García. Como el hombre se viste, Javier llevaba un traje de vestir de cuello alto hecho a medida, y realmente parecía un personaje importante. Me sorprendió al verme y se acercó a mí, preguntándome con acusación, ¿me estás siguiendo? ¿Quién te dejó entrar? Laura, no tiene sentido insistir. Le hice un gesto de disgusto y le mostré mi casa. Le dije con malicia, esa es mi casa. Ven a tomar un café, si no tienes miedo de que tu nueva novia se enfade. Había estado con Javier durante 4 años y conocía su pasado. Su familia era pobre, incluso más que la mía. Estar conmigo era ya un ascenso social para él, y comparado con Sofía García, no podía ser más evidente. Cualquier mujer se enfadaría si supo que su novio iba a la casa de su ex, especialmente una chica adinerada como Sofía García. Javier sonrió burlón, pues vamos. No te preocupes, Sofía es distinta de ti. Me ama y no se molesta por este tipo de cosas. Con esa expresión, claramente pensaba que estaba mintiendo. Estaba esperando verme hacer el ridículo. En lugar de desvelar su error, lo llevé por un camino largo, fingiendo disculparme. Lo siento, acabo de mudarme y no conozco muy bien el camino. No pasa nada, consideremos que es un paseo. Vi cómo se relajaba cada vez más y la sonrisa burlona en su labio. Debe de estar cada vez más convencido de que lo estoy mintiendo. Lo llevé por otro camino largo. Finalmente, Javier no pudo evitar reírse. Laura, nunca te había visto tan vanidosa. Pero la gente debe ser realista. Antes de que terminara de hablar, el mayordomo abrió la puerta desde el interior y se detuvo en la entrada, inclinándose 90 grados hacia mí. Señorita, bienvenida a casa. Me incliné un poco y miré a Javier, vi cómo su sonrisa se solidificaba poco a poco, se volvió rígida y forzada. Le di la bienvenida con una sonrisa. Venga, te invito a tomar un café. Pero Javier retrocedió 2 pasos y se negó. Tengo algo urgente, me voy. No me sorprendió y lo dejé marcharse. Javier estaba claramente alterado. Su movimiento fue tan brusco que, por un momento, vi las marcas de estrías en su cuello. No es de extrañar que llevara el cuello alto, quería ocultar las heridas. Quizás debido a mi mirada demasiado directa, la cara de Javier se puso muy fea y, sin pensarlo, se llevó la mano al cuello para cubrirlo. Al hacerlo, vi a través de la manga las marcas de estrías en su muñeca. Me quedé sin palabras. Qué dispuesto estaba a humillarse para agradar a Sofía García. Sofía García lo trataba así y él todavía decía que Sofía lo amaba. ¡Qué hombre terco! Javier, nunca te había visto tan vanidoso. La gente debe ser realista. Le devolví sus propias palabras. Javier se puso colorado y se marchó precipitadamente. Una vez en casa, no pude contener mis lágrimas y volví a llorar. El sistema se quedó otra vez confundido por mis lágrimas. Anfitriona, has dado una buena lección a tu exnovio. ¿No estás contenta? ¿Acaso te duele el corazón? Aunque yo no le tenga bien, lo más importante es que estés contenta. Incluso si lo recuperas, yo no dejaré de estar contigo. Sollozaba, no es por eso. Había estado en un romance con Javier durante 4 años, los primeros 2 en el campus y los últimos 2 en el trabajo. En el campus, Javier era modesto y humilde. Aunque era de una familia pobre, era muy ambicioso y parecía un buen hombre. Después de graduarme, disminuyó el número de veces que nos veíamos. Ambos estábamos ocupados al comenzar nuestras carreras. Javier y Sofía García se encargaron de un mismo proyecto y trabajaban juntos con frecuencia. Él nunca me ocultó nada y decía que podía revisar su teléfono si quería, y yo estaba dispuesta a confiar en él,
sin dudar sin motivo. Siempre he creído que la confianza es la base de una relación. Si una persona no tiene mala intención, no es necesario revisar. Si tiene mala intención, no se puede descubrir. Aunque nos veíamos menos, todavía nos comunicábamos todos los días y nuestras conversaciones eran íntimas. Luego, Javier dijo que había renunciado a su trabajo y me invitó a una cita, diciendo que tenía algo muy importante que decir. Me alegré, pensando que finalmente íbamos a dar el siguiente paso. Preparé mucho para esa cita. No esperaba que me hubiera invitado para romper. Fue un breakup súbito. Incluso la noche antes del breakup, habíamos hablado amorosamente durante medianoche. Por eso me empeñaba en ello. Pero esta vez me había dado una perspectiva que me hizo liberarme. Probablemente Sofía García supo de mi existencia desde hace tiempo, y Javier me engañó deliberadamente para complacerla. No me amaba, ni amaba a Sofía García. Solo quería dinero y se amaba a sí mismo. Éramos solo herramientas para que él se elevara socialmente. Era un hombre corrupto hasta los huesos. En secreto, siempre había esperado que Javier fuera una persona excelente. Incluso había imaginado malintencionadamente a Sofía García como la villana que causó todo esto. Así podía parecer que no era una tonta por haber estado con él durante 4 años. Pero lamentablemente, no podía engañarme a mí misma eternamente. El modesto y humilde Javier que había conocido era solo una apariencia, y ahora la indiferencia y la codicia eran su verdadera personalidad. Solo de pensar que había presumido de Javier a innumerables personas me daba un dolor insoportable. Este no era un exnovio, era más bien un delito en mi pasado. Mis lágrimas humedecieron la almohada. Sistema, no puedo dejar de pensar en él. ¿Cómo puedo hacer que todos se olviden de que estuve en una relación con él? Se dice que el hombre es la segunda cara de una mujer. Javier me había dado vergüenza. Ahora solo quería que esta persona desapareciera de mi vida. El sistema volvió a guardar silencio durante mucho tiempo y finalmente dijo que era solo un sistema de riqueza divina y no podía hacer eso. Pero el sistema también me dio un consejo, que pasara más tiempo en línea y que él usaría la gran cantidad de datos para recomendarme hombres limpios y guapos. Me sentí tentada, aunque me dio vergüenza admitirlo. Atraída por el sistema, me enamoré de donar en directos. Me encontré con un streamer llamado Juanito, un cantante y bailarín. Llevaba una camisa blanca y bailaba con gran esfuerzo. La camisa estaba empapada de sudor y se adhería a su cuerpo, dibujando la forma de 8 abdominales, lo que era muy tentador. La barra lateral estaba llena de mensajes de admiración. No podía apartar la vista y, sin darme cuenta, presioné el botón de regalos. En solo 3 minutos de un baile, doné 3 millones de euros. Cuando Juanito se sentó y vio la pantalla, su expresión se volvió sorprendida y emocionada, y se le atragantó la lengua. Dios mío, señora, usted, yo. Antes de que pudiera terminar de hablar, la transmisión en vivo fue bloqueada de repente. La razón fue contenido pornográfico y vulgar, y me eché a reír. Pronto, Juanito me envió un mensaje privado pidiendo agregarse a mis contactos, y yo acepté. En cuanto lo agregué, Juanito me envió una serie de mensajes. Señora, me ha dado muchos regalos. Estoy muy agradecido. Señora, ¿podemos hacer una videollamada? Quiero tener la oportunidad de bailar solo para usted. También envió un emoticono tímido. Ese baile no se puede hacer en el directo. No podía negarme a esta solicitud. Cuando se conectó la videollamada, Juanito había abierto todos los botones de su camisa y mostraba su cuerpo al máximo. Ese baile era muy apasionado y me hizo sentir una gran excitación. Fue hasta que el sistema me alertó que me di cuenta de que estaba sangrando por la nariz. ¡Qué sorpresa! El mundo de los ricos era tan divertido. Ahora finalmente entendía lo que decía el sistema. ¡Qué vida difícil había tenido antes! Después de terminar este baile, Juanito dijo, ¿le gustó, señora? Tengo otro baile similar. Me sentí un poco incómoda. ¿Tu transmisión en vivo ya está disponible? ¿No vas a seguir transmitiendo? Juanito respondió, puedo transmitir en cualquier momento. Ahora solo quiero complacer a usted, señora. Dios mío. ¿Quién se ha dejado seducir hasta quedar con la boca abierta? Bueno, si solo se trata de dinero, yo puedo darlo. Hice el papel de una jefa autoritaria y le ordené a Juanito que siguiera transmitiendo. De un tirón, doné otros 5 millones de euros en su transmisión en vivo. Juanito se sentó frente a la cámara, con lágrimas de agradecimiento en los ojos. Durante mucho tiempo, estuve acompañando a Juanito en su transmisión en vivo.
Juanito cambió su estilo anterior y se vistió más modestamente, y dejó de bailar muchos bailes. Por eso perdió muchos fans. Después de cada transmisión en vivo, Juanito me llamaba por videollamada y me bailaba los bailes que no podían pasar la revisión en el directo. Decía que quería ser un hombre honesto y que estos bailes solo los haría para mí. A veces dormíamos conectados por audio. Juanito me contaba historias para ayudarme a dormir y lo hacía durante toda la noche, sin parar aunque se le enronquecía la voz. Le dije que no era necesario, pero él dijo que quería que la primera voz que oyera al despertar fuera la suya. Me dejó completamente loca. La estrategia del sistema fue muy exitosa. En estos días, casi había olvidado a Javier. Hasta que recibí algo desagradable. Una invitación a la boda de Javier y Sofía García. En la invitación había una nota. Ven a mi boda. Sofía te hará perder sin remedio. No pude evitar reírme cuando vi la nota. Era tan absurdo que no podía sentir enojo, sino más bien una sensación de entretenimiento. Javier se ponía en el papel de juez y comparaba a Sofía y a mí. Quería que peleáramos por él para satisfacer su ridículo orgullo. Se podía ver que la fortuna que había mostrado después del breakup había afectado a Javier. Ahora Javier debía estar ardiendo de rabia todos los días. Aunque no quería tener más contacto con Javier, dado que él quería humillarse a sí mismo, por supuesto que le daría lo que quería. Javier todavía tenía la capacidad de afectar fácilmente mi estado de ánimo. Me sentía incómoda, como si tuviera un hueso en la garganta. Justo en ese momento, Juanito me envió un mensaje. Señora, quiero verte. Quiero bailar para ti en persona. Juanito no era la primera vez que pedía verme, pero antes siempre lo había rechazado. Incluso en nuestros momentos más amorosos, sabía claramente que era solo una forma de un streamer de mantener a su mejor clienta. El amor existía mientras el dinero estaba presente, y se evaporaba cuando el dinero se acababa. No era una relación sana. Pero ahora ya no me importaba. Ya tenía una mancha en mi vida que nunca podría borrar. Con Javier como exnovio, nada podría ser peor que haber estado con él. Si Juanito quería hacer dinero, déjelo. De todos modos, tenía más dinero del que podía gastar. Basta con que se esfuere por complacerme. Así que le respondí a Juanito, está bien. ¿Dónde estás? Voy a verte. La reacción de Juanito fue muy exagerada. Señora, ¿escucha lo que dice? ¿Cómo puede ser que usted, señora, se dé el trabajo de venir a verme? Por supuesto que me empaco y me presento personalmente delante de usted. Señora, ¿puedo tener su dirección? Vale. ¿Quién se ha dejado seducir otra vez? No lo diré. Cuando Juanito llegó, me trajo un regalo, un brazalete de jade. El brazalete valía más de 10 millones de euros. La mayoría del dinero que le había dado durante este tiempo se había gastado en este brazalete. El dinero era solo un número para mí, pero el sentimiento condensado en él era invaluable. Juanito dijo que me quería de verdad y que estaba muy agradecido por mi apoyo. Me contó que antes de que yo llegara, el líder de su lista de donantes era un señor. Ese señor le había dado cientos de miles de euros y solía enviar mensajes explícitos en la barra lateral. El mal ambiente en el chat había alejado a algunos de sus antiguos patrocinadores. Luego, el señor se atrevió a pedir una relación más íntima con él. Como Juanito no les gustaba a los hombres, lo rechazó varias veces. Entonces, el señor se enfadó y dejó de seguirlo, llevando consigo a algunos fans que se sintieron engañados. Justo en ese momento, surgieron problemas en su familia. Su padre se volvió adicto al juego y se llevó todo el dinero ahorrado de la familia. Su madre se enfadó tanto que se enfermó y su hermana necesitaba dinero para pagar la matrícula. Necesitaba mucho dinero. Los ingresos de la transmisión en vivo se volvieron muy malos y realmente no podía seguir adelante. El día en que entré en su transmisión en vivo, él se había decidido a pedir ayuda al señor después de terminar el baile, dispuesto a hacer cualquier cosa que el señor le pidiera. En comparación con la presión real de la vida, su insistencia y su dignidad no valían nada. Pero yo le di dinero, muchísimo dinero. No tuvo que humillarse para complacer al señor que le disgustaba. Juanito dijo que en ese momento me veía como a una diosa, que yo lo había salvado del borde del abismo. Dijo que quería agradecerme de verdad y complacerme, dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero Juanito, que solía decir cosas coquetas en línea, se sonrojó hasta las orejas al decirme esto en persona. Era tan inocente. Juanito y yo confirmamos oficialmente nuestra relación. Juanito se alegró muchísimo y cambió el nombre de su cuenta de transmisión en vivo a Juanito, el perrito feliz con dueña.
Me pareció divertido y le di otros varios millones de euros. En la boda de Javier, iría con Juanito. Javier quería compararse, ¿no? Pues vamos, que todos participemos en esta comparación. Nadie se librará. Le conté a Juanito lo que había pasado entre Javier y yo. Juanito contactó de inmediato con un estilista profesional para diseñar su look. Y me prometió que superaría a Javier y me daría una venganza. La boda se celebró en una hacienda, con un gran espectáculo, muchos invitados y mucha alegría. En el momento en que Javier vio a Juanito, cambió de color y exclamó: «Laura, ¿qué relación tienes con él?». La manera en que Javier hablaba era como si yo le hubiera sido infiel, lo que me resultó muy molesto. Tomé la mano de Juanito y entrelazamos nuestros dedos. El estilista de Juanito no se había quedado en ridículo. Junto a Javier, el vigor juvenil de Juanito hizo que Javier se viera menos atractivo. Juanito dijo oportunamente: «Hermano, gracias a tu ceguera, he tenido la oportunidad de acompañar a la señora. Te agradezco». Javier me miró y preguntó: «Laura, ¿estás loca? Elegir a un streamer que gana dinero con bailes sugerentes. ¿Cuántas personas habrá detrás de escena a las que ha dicho lo mismo y con las que ha tenido relaciones? Solo te quiere por tu dinero». Juanito se mostró muy herido y me dijo en un tono bajo: «Señora, no es verdad». Le di un apretón de mano para tranquilizarlo. ¿Cómo no sabía yo lo tímido que era Juanito la primera vez que estuvimos juntos? ¿Acaso iba a creer las mentiras de Javier en lugar de Juanito? Te separaste de mí para acercarte a la riqueza de la familia García y sacrificaste tu dignidad para complacer a Sofía. ¿Cómo te atreves a hablar mal de los demás, Javier? Abrió la manga de Javier y vi que tenía heridas viejas y nuevas. Había estado con Javier durante 4 años y nunca había visto que tuviera un gusto por el autoabuso. Javier me miró, y en sus ojos se reflejaba el dolor. «Laura, nuestro breakup fue por ti. Me engañaste primero. Si me hubieras dicho que eras tan rica, nunca habríamos llegado a este punto. Me ocultabas tu dinero y eras tacaña conmigo, dándome apenas unos pocos miles de euros, pero le das millones a él sin dudarlo. ¿Por qué? Laura, créame o no, eres la persona que más quiero, mi amor perdido. Solo necesito dinero para cumplir mis ambiciones. Si no me lo das, por supuesto que buscaré a alguien que sí lo haga». De repente recordé que justo después de graduarme, Javier había mencionado que quería emprender un negocio. Decía que ya tenía una idea, pero le faltaban 50.000 euros de capital de inicio. En aquel momento, yo no tenía el sistema y no tenía dónde sacar 50.000 euros. Le dije que solo podía darle 5.000 euros, que aunque no era mucho, era todo lo que tenía en aquel momento. Después, aquel plan no se llevó a cabo y Javier encontró un trabajo, y nunca más volvió a mencionar el emprendimiento. Ahora me dio cuenta de que no lo había abandonado, sino que lo había guardado en secreto. Me dio un nudo en el estómago. ¿Estaba Javier intentando reconciliarse conmigo con esta disculpa? ¡Qué asco! Como era de esperar, los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. «Laura, con una sola palabra de ti, puedo cancelar la boda». Lo miré con incredulidad. ¿Quién puede entenderlo? Mi exnovio estaba declarando su amor a su exnovia en el momento de su boda, dispuesto a huir de la boda por ella, mientras llevaba en su cuerpo las heridas dejadas por su actual novia. ¿Cómo se atrevía a decir eso? ¿Acaso se creía muy romántico y desgraciado? En ese momento, me di cuenta de que era demasiado joven. Me había dejado influir por la nota de Javier y había venido a su boda. Ahora tenía una nueva página en mi historial de vergüenza. Nunca había odiado tanto mi incapacidad para insultar a los demás. Pero por suerte, Juanito podía hacerlo. «Hermano, no puedo seguir escuchando tus palabras. Es obvio que eres vanidoso, pero intentas echar la culpa a la señora. Haces como si solo fuera necesario que la señora se rindiera para que todo se olvidara, como si fueras el más desgraciado. En realidad, solo porque has descubierto que la señora es rica, ahora estás desesperado por arreglar las cosas. Tienes los planes tan obvios que hasta se oyen los clics de las cuentas de tu abaco. Ni siquiera los expertos en púas son tan habilidosos como tú. ¿Por qué no abres un curso? Me duele el corazón ver a la señora sufrir tanto y tener que soportar tu asco». Juanito me miró con una expresión de indignación. «Señora, aunque no conozco a la señora por tanto tiempo como él, puedo sentir lo que es la señora. Si la señora hubiera sido rica en aquel momento, nunca la habría ocultado. No se preocupe, señora. Algunas personas son demasiado codiciosas y no pueden aprovechar la fortuna que les cae del cielo. Desde el momento en que Javier y yo nos separamos, nunca había pensado en reconciliarme con él,
y el asunto del sistema era difícil de explicar. Por eso, cuando Javier dijo que lo había engañado, no me molesté en explicarme y lo dejé pensar lo que quisiera. Pero no esperaba que Juanito me conociera mejor que Javier. Le agradecí a Juanito y respondí, sí, me hice rica después del breakup. Javier no la creyó. Al ver que sus intenciones habían sido descubiertas por Juanito, se enfadó. Laura, eres tan despiadada. Si fuera Sofía, nunca me trataría así. Eres mucho peor que Sofía. Si Sofía fuera tan buena, Javier no habría vuelto a molestarme. No solo quería mi dinero, sino también que yo no tuviera los extraños gustos que Sofía tenía. Al ver que no podía obtener lo que quería, ahora empezaba a degradarme comparándome con Sofía. No quise seguir escuchando los gritos enfurecidos de Javier, tomando la mano de Juanito, me dispuse a marcharme. Al salir del salón, vimos a Sofía García detrás de una pared, vestida de novia. Estaba a solo un muro de distancia de nosotros, no podía ser vista, pero podía escuchar claramente nuestras conversaciones. Le pregunté, ¿cuánto has escuchado? Sofía respondió, todo. Sentí que se avecinaba un buen espectáculo y ralenticé mis pasos. El estado de Sofía era demasiado tranquilo, lo que me hizo sentir algo extraño. Javier salió detrás y, al ver a Sofía, se mostró un poco avergonzado. Sofía se acercó primero y abrazó a Javier, lo he escuchado todo, pero no importa. No me importa. Parecía hablarle a Javier, pero en realidad sus ojos se volvían hacia mí. Javier, te amo y te acepto tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. No me importa si quieres mi dinero o si tienes un amor perdido. Solo quiero estar contigo. Estoy dispuesta a darlo todo por ti, incluso a enfrentarme al mundo entero. Me dio escalofríos. Ahora entendía por qué Javier, a pesar de las heridas que le había dado Sofía, estaba convencido de que ella lo amaba. Sofía era realmente sorprendente. Los ojos de Javier se iluminaron y miró a Sofía con una expresión de profunda gratitud, luego me miró con desafío. Laura, Sofía es la persona que realmente me ama. Eres mucho peor que ella. Si se trataba de comparar quién era más servil, yo me rindía. Pero no me sentía satisfecha con este final. Después de pensar un momento, llamé al dueño de la hacienda. Quiero comprar esta hacienda. El dueño se mostró indeciso. Actualmente no tengo planes de vender la hacienda. Le dije, 1.000.000 de euros. El dueño calló. A este precio, ganaba muchísimo. Sofía dijo, 2.000.000 de euros. No se moleste, señora Laura. Acaba de ser que también tengo ganas de comprar una hacienda. Yo respondí, 10.000.000 de euros. No se preocupe, señora García. En una compraventa, el que ofrece más dinero gana. Sofía quería comparar su riqueza conmigo. ¡Qué divertido! Sofía vaciló un momento y dijo, 15.000.000 de euros. Yo inmediatamente dije, 100.000.000 de euros. Y luego miré a Sofía, sonriendo, señora García, le toca a usted. Sofía se puso pálida y le dijo a Javier que lo lamentaba. Saqué mi tarjeta y se la di al dueño, quien rápidamente preparó el contrato, temiendo que me arrepintiera. Entregué el contrato a Juanito, indicándole que firmara. Juanito estaba tan emocionado que sus manos temblaban al firmar. Javier me miraba fijamente. Laura, ¿eres una tonta? Esta hacienda no vale 100.000.000 de euros. Me encogí de hombros indiferentemente, es solo un dinerillo. Vale la pena si puedo hacer sonreír a Juanito. Javier dejó de sonreír. Sus ojos se enrojecieron y se podía ver el odio en su mirada. Me sentí satisfecha. ¿Qué importa si soy tonta? De todos modos, no me falta dinero. 100.000.000 de euros era solo el 1% de mi cuenta. ¿Javier podría ser tan extravagante como yo? Javier seguramente no podría dormir esta noche, pensando que la persona que podía hacer que yo gastara 100.000.000 de euros para sonreír podría haber sido él. Sonreí y dije, felices bodas, y no olviden pagarme después de la boda. En el camino de regreso, Juanito sonreía de vez en cuando. Se pegaba a mí como un pez, muy tierno. Señora, eres demasiado buena conmigo. No sé cómo agradecértelo. Le hice una broma, ¿no te has dado a mi cuerpo y alma? Juanito suspiró, ¿qué cuerpo vale 100.000.000 de euros? Juanito enterró su cabeza en mi pecho, señora, incluso si en el futuro ya no me quieres, estaré fiel a ti y te bailaré toda mi vida. Lo abracé y sonreí. Juanito era limpio, guapo, podía bailar y sabía complacerme. Se esforzaba por hacerme feliz.
entre nosotros, siempre él era el que me complacía. Y yo solo podía darle dinero, que para mí era insignificante. Aunque sabía que Javier era un hombre horrible, era difícil para mí amar a alguien con la misma pasión con la que había amado a Javier. Javier había dejado una huella en mi vida. Al pensar en Javier, también pensé en Sofía. Sofía parecía muy enamorada, pero siempre me pareció que el amor verdadero no era así. Llamé al sistema. ¿Sistema? ¿No se le habrá vinculado un sistema de conquista o un sistema de lamerbotas a Sofía? El sistema respondió inmediatamente. Estoy aquí, anfitriona. Tienes una imaginación muy rica. Pero Sofía no tiene ningún sistema. Aunque no sé cómo está Sofía, pero los flujos de activos del Grupo García son muy extraños. Jaja, anfitriona, creo que los días felices de tu exnovio se están acabando. La voz del sistema estaba llena de malicia. Me dije, ¿por qué estás más contento que yo cuando mi exnovio tiene problemas? ¿Tienes tanto odio a Javier? El sistema respondió, por supuesto. Soy el sistema de la anfitriona. Odio a todas las personas que la anfitriona odia. No pude evitar exclamar, sistema, eres demasiado bueno. El sistema hizo una pausa y dijo, anfitriona, todo en el mundo tiene su causa y su efecto. Tú has sembrado la causa y ahora estás recibiendo el efecto. Porque eres buena, yo también soy bueno. Mi sistema era el más adorable del mundo. Después de pasar 15 días divirtiéndome con Juanito, Javier me buscó de repente. Parecía agotado, con ojeras y sin energía para hablar. Lo primero que dijo fue que quería pedirme dinero prestado. Javier dijo que los cobradores no encontraban a Sofía, así que se habían dirigido a él y que estaba desesperado. Solo necesitaba dinero para el giro, y me lo devolvería cuando Sofía regresara. Entonces supe que Sofía estaba en el extranjero. Recordando lo que el sistema me había dicho antes, pensé que Javier había sido probablemente engañado por Sofía. El sistema buscó algunos datos y dio su juicio. Hace 2 años, el Grupo García ya tenía problemas financieros. Desde entonces, Sofía había comenzado a transferir activos al extranjero. Ella mostraba deliberadamente su riqueza para atraer a hombres a cortejarla. Su objetivo era elegir un marido adecuado para que se hiciera cargo de los problemas del grupo. Sofía eligió a Javier. Ella lo oprimía, obligándolo a abandonar su dignidad y aumentar su costo de oportunidad, mientras le hacía creer que lo amaba locamente, haciéndolo relajar su guardia. Antes de la boda, Sofía no tenía ningún activo a su nombre. Después de casarse, Sofía entregó el grupo a Javier y lo hizo el director legal. Luego, Sofía solicitó préstamos masivos en nombre del grupo y se fue al extranjero con el dinero prestado. Dejó el desastre del grupo y la enorme deuda a Javier. Le dije amablemente a Javier, ¿por qué no le llamas a Sofía y preguntas? Javier se puso tan emocionado como un gato que le pisaron la cola. Laura, ¿qué quieres decir? ¿Crees que Sofía no volverá? Ella me ama demasiado para no volver. Parece que Javier sabía la verdad, pero no quería creerla. Como si quisiera demostrarlo, sacó su teléfono y llamó a Sofía. Sofía contestó, dijo estoy ocupada y colgó. Javier volvió a llamar, pero ya no se podía comunicar con ella. El sistema me dijo que Sofía había bloqueado el número de Javier. Javier mostró una expresión de desconcierto y me pidió, Laura, llámale por favor. No era un gran problema, así que accedí. Sofía contestó, puse el altavoz y le dije, soy Laura. Dile las cosas claras para que deje de molestarte y a mí. De acuerdo, Sofía sonrió, pregúntale por qué cree que una hija de rico se enamoraría de un inútil sin talento, moral, capacidad ni dignidad. Estas palabras confirmaron el juicio del sistema. Sofía colgó después de decir esto, y Javier se derrumbó en el suelo, sacudiendo la cabeza y diciendo que era imposible. Un momento después, se acercó a mí y se disculpó, Laura, lo siento. Fui yo el que hizo mal. No debí creer sus mentiras. No debí hacerte daño. Te suplico, sálvame. 7.000 millones de euros. No sé qué hacer. Era la primera vez que veía a Javier en una situación tan desesperada y desvalida. No pude evitar sentir lástima y compasión. Así que rápidamente llamé a los guardias y les dijeron que sacaran a Javier, para evitar hacer algo irracional. La codicia de Javier era como el dicho el corazón insaciable del serpiente que se traga a un elefante. Llegó a este punto por su propia elección. Podía llorar por él, pero no podía darle dinero. Juanito estaba preocupado de que Javier, desesperado, hiciera algo extremo y me sugirió contratar algunos guardaespaldas por si acaso. Pensé que Juanito tenía razón.
Compré una nueva mansión y nos mudamos de noche con Juanito, para que Javier no pudiera encontrarnos. Javier no soportó la presión e intentó suicidarse saltando desde un edificio. Fue llevado al hospital y sobrevivió. Este suceso fue ampliamente reportado. Y pronto se supo que el Grupo García estaba en el borde de la quiebra. Algunos se burlaron, mientras que otros se preocuparon y dejaron mensajes. Empleado del Grupo García. Tengo un bebé de 5 meses y la economía de mi familia depende solo de mi salario. Al ver esta noticia, me he tomado una botella de whisky. Dios no da un camino de escape. Proveedor del Grupo García. Hay más de 100 personas en mi empresa y todos dependemos del Grupo García para vivir. Si el Grupo García se quebra, también nosotros lo haremos. ¡Ay! Acabo de comprar una casa construida por el Grupo García. Quiero preguntar sinceramente, si el grupo se quebra, ¿puedo todavía recibir mi casa? Al leer estos mensajes, me sentí incómoda. En este asunto, todos eran víctimas. Incluso Javier. Pero Sofía, la responsable principal, se estaba divirtiendo en el extranjero con una fortuna. Javier era codicioso e infame, pero ella era aún más codiciosa e infame que él. Sentí que debía hacer algo. Y por fortuna, tenía la capacidad para hacerlo. Con el consejo del sistema, fundé una empresa. Luego contraté a profesionales para contactar con el Grupo García y adquirirlo. La gente del Grupo García no esperaba que alguien quisiera tomar su desastre en este momento y me lo vendió con gusto. Compensé los déficits del Grupo García. Este hecho me impactó mucho. Comencé a establecer una organización benéfica para ayudar a más personas necesitadas. Puse a Juanito como el responsable general. Juanito tenía fans y mucha influencia, y como estaba conmigo, no le faltaba dinero, así que no me preocupaba que se apropiara de los fondos. Juanito estaba muy dispuesto a asumir esta responsabilidad. Después de los cambios drásticos en su familia, él entendía mejor que los demás lo valiosa que era esta oportunidad y sería más cuidadoso en la selección. Después de salir del hospital, Javier me llamó para agradecerme. Le respondí con algunas palabras indiferentes. Aunque había adquirido el Grupo García y compensado sus déficits, Javier todavía tenía que pagar más de 1.000 millones de euros en deudas personales de Sofía. Además, se enfrentaba a problemas legales por cuestiones financieras de la empresa. Pero por lo que dijo Javier en el teléfono, ya estaba dispuesto a enfrentarse a estos problemas y buscar manera de pagar la deuda. También dijo que quería verme para disculparse en persona y tratar de compensar el daño que me había causado. Parecía que quería reconciliarse conmigo. Al darme cuenta de esto, lo rechacé sin rodeos. ¿Qué podía un hombre con una gran deuda y que estaba a punto de tener un historial penal para compensarme a mí, que no me faltaba dinero ni amor? ¿Me veía como una tonta? Pero después de las grandes altas y bajas en su vida y de estar al borde de la muerte, Javier había recuperado algo de la apariencia que me había hecho sentir atraída en aquel entonces. Lamentablemente, era demasiado tarde. Ya tenía a Juanito. Después de terminar los asuntos en el país, comencé a estudiar cómo abrir una empresa en el extranjero. Quería luchar contra Sofía. No quería verla disfrutando sin preocupaciones. Me había preparado para una batalla a largo plazo. En mitad de este proyecto, el sistema me dijo con una voz extraña que Sofía había sido asesinada. Ella había sido demasiado ostentosa en el extranjero y había atraído la atención de una mafia. La mafia la secuestraron mientras estaba disfrutando y, después de obtener sus bienes, la mataron sin piedad y arrojaron su cuerpo al mar abierto. Y las medidas de seguridad que Sofía había tomado para protegerse habían causado un caos en la mafia, que finalmente se derrumbó. Ambos se habían destruido el uno al otro. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Realmente era cierto que los malvados se castigan a sí mismos. A finales del año, Juanito regresó y trajo una gran caja de pancartas de agradecimiento. Dijo que había creado un nuevo baile y que las pancartas eran los accesorios. Así que mientras bailaba un baile sugerente, mostraba una a una las pancartas de agradecimiento. Era tan divertido que me caí de risa. Yo tengo un poco de dinero, disfruto de la vida y contribuyo a la sociedad. ¡Qué maravilla este estilo de vida! Epílogo, la historia del sistema. Antes de convertirme en un sistema, era una persona. Me llamaba Domingo. Mis padres probablemente esperaban que fuera tan amable como suena este nombre. Lamentablemente, no cumplí con sus expectativas. Era un joven autista, sombrío y solitario, sin habilidades sociales y sin amigos. Por supuesto, nadie me amaba. Por suerte, no sufría acoso debido a mi personalidad. Por desgracia, mi profesor no me gustaba en absoluto.
y lo peor es que, como profesor, podía humillarme fácilmente. El tono con el que me llamaba para responder a una pregunta era tan intimidatorio que todavía lo recuerdo. Esa era una pregunta que debía haber sabido responder, pero debido a la presión del profesor, me quedé sin palabras y solo podía quedarme parado, mirando a nadie. El profesor me miró con desprecio y dijo sin preocupación que era una pregunta fácil. Él les dio una charla a los demás estudiantes, exhortándolos a prestar atención en clase y a estudiar duro, sin explicar la pregunta en absoluto. No mencionó mi nombre, pero cada palabra estaba dirigida a mí. Yo estaba en medio de todos, pero parecía que yo era el único en el mundo. Sentí una gran soledad. No era un mudo, tenía sentimientos y podía sentir dolor y vergüenza. Ahora, esto parece una cosa insignificante, pero en aquel entonces, realmente tuve pensamientos negativos. Quería morir. En mi momento de mayor desesperación, una chica me miró discretamente y luego levantó la mano. Dijo que ella también no sabía la respuesta y le pidió al profesor que la explicara. El profesor calló y una luz entró en mi mundo. Ella no podía no saber la respuesta, porque era una pregunta fácil y ella era la estudiante más destacada de la clase. Levantó la mano por mí. Su nombre era Laura. Esta fue nuestra única interacción. Ella salvó inadvertidamente el orgullo sensible y frágil de un joven y me dio el coraje para seguir viviendo. Y ella nunca supo que un joven problemático llamado Domingo la había amado en secreto desde entonces. Desde los 8 años hasta los 18. Porque a los 18 años, yo morí. Después de morir, me convertí en un sistema. Pensé, bueno, entonces seré un sistema de riqueza divina. No hay nada mejor que el poder del dinero en este mundo. Laura probablemente también lo disfrutaría. Parecía que este era un buen final. Pero el proceso tuvo algunos contratiempos. Para vincularse con un anfitrión, se requiere que el anfitrión tenga un fuerte deseo por el dinero. Pero Laura no era así. Su deseo por las cosas materiales no era fuerte. El dinero era solo una herramienta para ella. Estaba bien tener dinero, pero no era un problema si no lo tenía, siempre y cuando tuviera suficiente para vivir. Su deseo era demasiado débil para cumplir con los requisitos de vinculación. Así que tuve que seguirla. No importaba que no pudiera vincularme con ella. Al menos eso significaba que tendría una vida pacífica y una mente plena. Siempre y cuando Laura fuera feliz, yo sería feliz. Vi cómo ella se enamoró de Javier. Odio a Javier. Su deseo por el dinero era tan exagerado que me daba asco, como un pescado podrido. Él y Laura eran dos extremos opuestos. Laura estaba por debajo del umbral de los requisitos de vinculación, mientras que Javier estaba por encima. Este tipo de persona puede abandonar la moral y la conciencia por el dinero. Luego, Javier realmente traicionó a Laura. Lo invitó a una cita para romper con ella. Laura estaba en la oscuridad y se preparó con entusiasmo. Yo estaba desesperado, pero no podía hacer nada. Pero entonces llegó la oportunidad. Ese día llovía mucho. Javier se subió al costoso coche de Sofía García y el coche pasó frente a Laura, salpicándola de agua. Laura miró al coche alejándose y comprendió todo. Así que, mientras lloraba, sintió un gran deseo. Si tuviera dinero, sería mejor. Y finalmente pude vincularme con ella. La esencia del sistema es una transacción. El anfitrión realiza tareas y el sistema le da recompensas. Pero yo no quería hacer eso. Así que sustituí las tareas que el anfitrión debía realizar con otro precio. Mi vida. En teoría, la vida de un sistema es infinita. Después de despedirse de un anfitrión, puede vincularse con otro. Pero yo no quería hacer eso. No quería vincularme con nadie más que con Laura. Así que solo necesitaba que mi vida fuera lo suficientemente larga para acompañar a Laura en este viaje. Juanito fue la persona que elegí cuidadosamente para reemplazar a Javier. Era joven, apasionado y lleno de energía. Tenía problemas económicos, era vulnerable y lleno de inseguridad. Era la persona más adecuada para ayudar a Laura a curar su herida, incluso más adecuada que yo. Laura se sintió atraída por Juanito de inmediato, lo que demuestra que mi criterio era bueno. El amor secreto es algo muy privado. Yo amo a Laura, eso es solo mi asunto. No necesito que ella sepa lo que he hecho por ella, no necesito que me dé nada a cambio, y mucho menos necesito que sepa quién soy. Solo quiero que ella esté en lo alto, sin manchas. Si Laura es feliz, yo soy feliz. Yo soy el sistema y ella es la anfitriona. Estamos unidos por la gloria y la desgracia,
y compartimos la misma vida y la misma muerte. Estoy satisfecho.